Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de su asignatura, Evaluación Psicológica y Psicométrica. Por favor, vamos encendiendo las cámaras para dar inicio a la clase del día de hoy. Listo, vamos a iniciar. Bueno, habíamos quedado para tener una tutoría en relación al tema del test del HTP. Lastimosamente, como les había escrito y asumo que a ustedes les informaron, nosotros tuvimos una reunión el día viernes y pues fue imposible realizar la tutoría, ¿no? Vamos a realizarla el día de hoy a las 10 de la noche, pero sí quiero que tomen muy en cuenta algo. Yo les había comentado que dentro de la actividad o la tarea que ustedes tenían cargada en plataforma, con lo que nosotros habíamos revisado del test, pues prácticamente ustedes ya podían realizar la actividad. Y para el resto de interpretaciones individuales, debido a que sería bastante ilógico irles revisando una por una dentro de clase, lo que teníamos que revisar es bajo los parámetros que yo les había comentado de qué es lo que vamos a evaluar en casa, qué vamos a evaluar en el árbol y qué vamos a evaluar en la persona, pues identificar ciertas pautas principales. Nosotros tenemos identificado ya en la diapositiva los aspectos a evaluar y lo único que tenemos que ver es, por ejemplo, el techo y en relación a lo que el test me dice, cómo está el techo de mi dibujo y por ende qué interpretación tiene, ¿no? Tomen muy en cuenta que, por ejemplo, la tutoría que vamos a tener el día de hoy no implica que vamos a revisar uno por uno esos aspectos. Yo les había mencionado, vamos a hacer un ejemplo. Marcamos un dibujo y en base a ese dibujo vamos analizando uno a uno cada uno de los aspectos, pues, que tiene que evaluar el test. Les comento esto por su petición que si bien fue aceptada, no debería haber sido. Del que no, o bueno, que tenían dificultad porque su tarea estaba asignada para el día de hoy. Y como no tendrían la tutoría, entonces prácticamente estarían ustedes en desventaja con el otro curso y que por ende no sería como justo el que ustedes tengan la tarea el día de hoy. Cuando tomen muy en cuenta que la tutoría no es para explicar el test, es únicamente para poner un ejemplo y un ejemplo que incluso ustedes lo pueden trabajar solos, ¿sí? No me pareció, pero bueno, cedimos por el hecho de que estaba asignada la tutoría el día viernes y pues en base a eso no fue posible y lo vamos a hacer el día de hoy. Pero tomen muy en cuenta eso, ¿no? Que no es necesario que ustedes tengan la tutoría para comprender el test. Es más, yo les pedí que lean, revisen el test porque en conjunto todos vamos a armar este ejemplo hoy en la tutoría, ¿no? Nada más les dejo ahí un poquito
como para que tengan muy en cuenta ese sentido, ¿no? Señor Elkinga, dígame. Magister, ¿cómo está? Muy buenas noches. Una consulta nada más. Con Perdón, respecto a... perdón, no le escuché, mil disculpas. Dígame nuevamente. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Ahora sí. Ya, nuevamente muy buenas noches. Bueno, mi duda básicamente de las 10 em, de las 10 cosas que tenemos que sacar de cada uno de los objetos, básicamente, ¿es copiar lo que está dentro del test o ese contenido que está dentro del test tratar de interpretar con nuestras No, palabras? no, 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 Aplicarle no, a... no. No, no, aplicar un test, aun cuando este sea proyectivo, no quiere decir que nosotros interpretamos lo que el test dice. Más bien, la parte subjetiva y la parte que nosotros interpretamos es decir, a ver, desde mi concepción, el techo es grande, es mediano o es pequeño. Si yo considero que es mediano, busco en el test qué es lo que me dice el test en mediano y esa parte es la que copio como una Ya, característica de personalidad exactamente, del eso quería sujeto. decir. O Ajá, sea, sí, copiamos lo que vemos en el dibujo, sí, sí, el test, nada más. nada Ya, más. No tenemos que hacer una interpretación propia. Es eso quería únicamente tener bien claro. esa Ya, parte. No gracias, se Marta. preocupe, señora Elkinga. Señorita Costa, dígame. Magíster, buenas noches. Sí, yo le iba a preguntar que yo ya hice, ¿no? O sea, ya Ujú, el deber está hecho, pero en lo que yo me complico es en el informe. Por ejemplo, yo hice lo que usted acaba de decir, pero en ciertas cosas, digamos, les dice, obviamente eran los o sea, los tres ujú, dibujos en una sola persona, ¿no es cierto? ajá. Ya. Pero, por ejemplo, digamos, en el test de la casa, en dicho punto me sale, digamos, adaptación al medio. Ujú. Pero en el del árbol me sale, digamos, lo contrario. Tomen ¿Cómo? en cuenta que cada uno de los dibujos tiene una interpretación. Ujú. Tomen en cuenta que, por ejemplo, la casa va en función al tema de la familia. Es decir, tenemos que ir estructurando, por ejemplo, adaptación en función a qué. Si fue en el árbol, si fue en la casa o si fue en la persona. El de la persona, por ejemplo, es identificación, en el de la familia va en relación a la estructura familiar y ahí podemos irlo denotando, ¿no? En el tema del informe no hay que complicarse. ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente la base de su informe va a ser poner los datos informativos. Ustedes ya deben consultar cómo son unos informes. ¿Verdad? Motivo de consulta, paciente acude a consulta para valoración de rasgos de personalidad mediante el test HTP. Podemos poner algunas observaciones dentro del test. Observaciones, por ejemplo, la conducta del paciente, quizá, que si colaboró o no colaboró y todo este proceso. Y luego ponemos resultados del test. A través del dibujo de la familia y con los trazos o los rasgos expuestos por el paciente y en función a la interpretación descrita por el manual del test HTP, se determinan los siguientes rasgos de personalidad en el sujeto. 2 puntos y van los 10 que corresponden, por ejemplo, a la casa. Los 10 que ven en este. Y luego al final, incluso si ustedes quieren, pueden poner una conclusión final que puede determinarse incluso ahí sí el punto de vista de ustedes como terapeutas. Sí. Se concluye que la mayor cantidad de los rasgos de personalidad del individuo, qué sé yo, están enfocados a la introversión, a la extraversión. Depende de lo que nos diga el test, pero eso ya es una parte muy, por ejemplo, ahí se pondría un diagnóstico, pero nosotros no podemos poner un diagnóstico. O incluso es un informe que ustedes están haciendo y tomen en cuenta que no es un informe a presentarse, sino un informe dentro de un proceso de aprendizaje. Es decir, conclusión. Después de haber tenido, qué sé yo, la información del paciente o que el paciente corresponde al núcleo familiar y bajo la aplicación de este test, considero que los resultados expuestos por el test no son son sesgados en relación a las características personales del individuo. Si queremos ampliarlo más, ya que el test nos determina características de introversión, de inestabilidad, cuando en realidad la persona evaluada tiene características extrovertidas. ¿Sí?
Es un poco como Gracias. lo estructuren, ¿no? No es un complejo, por eso decía, no es complejo el deber, no necesitaban incluso de la tutoría para el deber y ustedes lo saben, pero cedimos ahí un poquito, ¿no? Y señor Pacheco, antes de iniciar ya la clase de hoy, dígame. Magíster, buenas noches. Yo solo quería preguntarle, ¿es necesario la utilización del folleto de interpretación para realizar el interrogatorio posterior o no es necesario hacerlo con el No, no, interrogatorio posterior de las preguntas? no. ¿No? No es necesario el interrogatorio porque el interrogatorio es parte también ya de una evaluación Ujú. clínica y ahí sí necesitan ustedes interpretar lo que nos dijo en el interrogatorio versus pues cada una de las cosas que evidenciamos, pero eso ya lo verán ustedes posterior ya con la práctica clínica y sobre todo con la asignatura de clínica como tal. Al momento en lo que corresponde psicometría, ¿qué es lo que necesitamos? Identificar cómo tengo que evaluar. ¿Qué evalúa este test? Y una vez que tengo el dibujo, cómo poder interpretarlo en relación a lo que los manuales nos dicen. Como yo les decía, y como ustedes quienes ya hicieron la tarea se pudieron haber dado cuenta, es bien conflictivo, ¿verdad? Nos da mucho que pensar. Por ahí les decía, esa es la parte de las negativas que tienen estos test proyectivos, pero como parte de su aprendizaje, tenemos que hacerlos. Como yo les dije, quizá alguno de ustedes vaya por la rama psicoanalítica y tampoco nosotros podemos cohibir o cerrar la posibilidad de una rama que si bien tiene muchos detractores, pues ustedes saben, hay muchos terapeutas siguiendo la corriente psicoanalítica. Y ustedes están en un proceso de educación en psicología general que implica esa apertura a todas las áreas, a todas las ramas, para que sean ustedes quienes lo deciden. Si ustedes no siguen la corriente psicoanalítica, pues lo tendrán como aprendizaje y hasta incluso sabrán el qué decir cuando estén quizá refutando ahí algo de estas pruebas. Y si es que siguen la corriente, como ya les había explicado en la clase anterior, tienen que en cambio fortalecer mucho todo lo que son estos procesos porque sabemos que hay muchos detractores sobre estas temáticas, ¿no? Y pues bien, ahora vamos a continuar en relación a los test con uno que, si bien es el que más se ocupa, si lo queremos ver así, yo creo que incluso el test de la persona bajo la lluvia, este test no es propio de psicología como tal. Incluso el mismo manual nos menciona que el test puede ser aplicado no solo por psicólogos, sino también por el área de psicopedagogía, por el área de terapia ocupacional, es decir, por todas las áreas que trabajan directamente con la conducta humana también. También muy en cuenta, por ejemplo, terapia del lenguaje también es conducta, porque el lenguaje forma parte también de una expresión conductual. Entonces, dentro del manual nos especifica también que este test puede ser aplicado no solo por el área de psicología, sino también con otras áreas que requieren como esta información ante estas situaciones específicas, ¿no? En relación a eso, pues, el día de hoy vamos a iniciar con el test de la persona bajo la lluvia. La finalidad de la clase del día de hoy, pues es que usted conozca este test, conozca su descripción, la aplicación y sobre todo la interpretación como una prueba proyectiva, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta justo lo que les decía, que este test es aplicado por diferentes áreas que están dentro de la psicología, es decir, en este manejo y este contacto con personas sobre todo, ¿no? Y lo que busca pues es interpretar ciertos rasgos de personalidad en relación al proyectar dentro de una imagen, dentro de un gráfico, pues el inconsciente, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que la finalidad específica del test, pues es obtener una imagen corporal del individuo, pero que ésta se relacione directamente con condiciones ambientales desagradables. Es así como esta parte de no solo dibujar la persona, sino una persona bajo la lluvia, pues la lluvia viene a representar como este elemento perturbador, el elemento de tensión, esta condición ambiental desagradable y marca el poder identificar cómo nosotros actuamos ante estas situaciones desfavorables, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que es muy similar al HTP, incluso ya se van a dar cuenta ustedes que en relación a la estructura de la figura humana tienen algunos parámetros muy similares. Y pues en relación a la aplicación también tiene los materiales son similares, se los trabaja de la misma forma. En este caso, por ejemplo, en el de la persona bajo la lluvia, no existe un límite de edad para su aplicación, se puede aplicar a todos los rangos de edad. Es más, este se ocupa mucho más
en adolescentes y en adultos que en niños. A diferencia del siguiente test, por ejemplo, que vamos a revisar nosotros el test de la familia, que este en cambio corresponde a una aplicación más en niños que en adolescentes y en adultos, pero los dos abiertos a todos los rangos de edad, ¿no? Los materiales que nosotros vamos a necesitar, pues, son las hojas A4, láminas de papel bond, ¿no? Lápiz HB, goma de borrar y en este caso, pues, no necesitamos colores. No hay una interpretación de la persona bajo la lluvia a color. Lo vamos a trabajar únicamente en el trazo en blanco y negro, ¿no? La consigna como tal, dentro del presentar el test, es únicamente dibuje una persona bajo la lluvia. No vamos a dar ningún otro tipo de esquema de dibújate bajo la lluvia o dibuja un niño en la lluvia, no. Simplemente dibuje una persona bajo la lluvia. Y al momento en el que nosotros damos esta consigna, pues es muy común. Sí creo que les había comentado que yo suelo ocupar este test, no como evaluación, pero sí en un proceso de recabar información a nivel proyectivo sobre algunos rasgos, no de personalidad, pero sí de desconectar esta parte racional de la emocional como tal. Y es muy frecuente que los pacientes nos pregunten, ¿pero le dibujo con sombrilla o sin sombrilla? Y le puedo poner, qué sé yo, suelen decir, en la calle o que esté en un patio, cosas como estas, ¿no? ¿Con lluvia o sin lluvia? Y le puedo quizá poner un sol, cosas de estas suelen preguntar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? No vamos a responder a ninguna de esas como sí, puedes hacerle una sombrilla si tú quieres, porque de hecho estamos dando ya una consigna. Quizá el paciente no lo iba a hacer con sombrilla, le surgió la duda y al decirle sí, puedes hacerlo si es que tú quieres, ven que estoy generando una acción y una contradicción también. Por ende, la única frase con la cual nosotros vamos a responder esto es, exprese lo que usted desee. No hay dibujos buenos ni malos. No vamos a valorar tu calidad del dibujo. Únicamente es una prueba proyectiva, así que realiza tú el dibujo lo mejor que puedas. Una persona bajo la lluvia. Debemos tener muy en cuenta que no debemos nosotros guiar en ningún momento el test. De igual forma, en lo que corresponde al test de la persona bajo la lluvia, nosotros entregamos las hojas y el paciente puede hacer el gráfico a nivel vertical o a nivel horizontal, como él lo considere, ¿sí? Y pues debemos tomar muy en cuenta en relación a esto, ya les había dicho, el de dibujar la persona bajo la lluvia, y que debemos tener muy en cuenta durante todo el proceso, pues evidenciar, observar las conductas que tenga el paciente. Es decir, qué tipos de reacciones tiene, si está tal vez en ese momento tenso o si está muy nervioso. Debemos ver cualquier tipo de estas dificultades. Si tal vez hay algún espacio en el cual dibuje a la persona y haya un espacio de segundos en los que dude o en los que no sepa qué dibujar, todo eso nosotros tenemos que apuntar porque son datos relevantes que van a servir posterior para la interpretación, ¿sí? Y pues ya una vez que la persona dibuje la persona bajo la lluvia, hay algunas cosas también que igual que el HTP, hay unas cuestiones que podemos decir quién es, dónde está, qué está haciendo. Cuéntame una historia de qué es lo que le está pasando a esa persona. Es esta persona, está, qué sé yo, estaba en un parque esperando a alguien y mientras esperaba empezó a llover. Cosas como eso, es una historia nada más. Eso nos va a servir al final, ¿no? Y pues dentro de la interpretación del gráfico como tal, nosotros tenemos que analizar 4 esquemas. El primero que corresponde al análisis de los recursos expresivos. Luego vamos a analizar el contenido. Luego las expresiones de conflicto en el dibujo y finalizamos con los mecanismos de defensa, ¿sí? Estos dos últimos
No los vamos a tratar de forma directa porque de hecho son situaciones más complejas y hasta incluso más psicoanalíticas o con una parte de psicoanálisis más profundo, sobre todo en las expresiones de conflicto del dibujo. Hay terminología incluso que actualmente ya no se ocupa, como el tema de la histeria, como el tema, bueno, algunas patologías que se determinan dentro del test y que son valoradas desde este esquema. Nosotros nos vamos a centrar, al menos en el estudio de este test, en el análisis de los recursos expresivos y en el análisis del contenido. Vamos a pasarle nada más para conocimiento las expresiones del conflicto en el dibujo y los mecanismos de defensa. Y pues, este test también es bastante largo, es bastante extenso, pero ya una vez que ustedes conocen las bases, según el HTP, pues es mucho más fácil poder identificar las otras. Lo que sí es muy importante dentro de los test proyectivos, y aquí viene la parte también importante para ustedes, que estos test no se aprenden de memoria. Así que por ahí también no se preocupen, en el sentido de que si bien ustedes van a ser evaluados en relación a estos test, la evaluación va a ser desde lo más general, obviamente, no en lo específico, porque ustedes ya se van a dar cuenta que quizá dentro del tamaño, por ejemplo, entre grande, muy grande, pequeño, van a tener las mismas estructuras los dos test, pero el HTP va a decir algo, mientras quizá el de la persona bajo la lluvia va a tener estructuras similares, pero que no dicen lo mismo. Imagínense si ustedes tuvieran que en esta asignatura aprenderse de memoria todos los test que vamos a trabajar. Y que de hecho eso es ilógico, eso no se hace en la práctica clínica como tal. Nosotros cuando valoramos, no es que ya sabemos si nos aprendemos el test de memoria. Tenemos que evaluar y eso sí, saber en qué parte del test se encuentra cada cosa para poder interpretarlo. Por ejemplo, del HTP, lo específico es lo que ustedes tienen en sus diapositivas y no en relación, por ejemplo, a qué significa cada cosa, sino, por ejemplo, qué representa el árbol, qué representa la casa, qué representa la persona dentro del árbol, qué representa cada una de sus estructuras, pero no a tal punto de lo ya más específico, que es lo que incluso no está en sus diapositivas, ¿no? Y las cosas más generales. Solo para que no se asusten, porque por ejemplo, ahorita le miro en la presentación, tenemos 96 diapositivas del test de hoy. Y este es solo del test de la persona bajo la lluvia. Así que no se preocupen que dentro del esquema, por ejemplo, de la prueba, si nosotros revisamos el análisis de los recursos expresivos, del contenido, las expresiones de conflicto en el dibujo y los mecanismos de defensa, esos son los 4 pilares importantes que se valoran dentro del test. Dígame. Perdón que le interrumpa. Está compartiendo algo. ¿Sí? No se pasan las No se ve. diapositivas desde hace rato. Estamos en interpretación. No sé si todos están ahí. Interpretación A, B, C, No, D. nada. No se ve, No, magíster. No se ve No se nada, ve, solamente magíster. la portada. Le comparto nuevamente. Ahí. Sí, ahí ya salió, magíster. Ahí Gracias. sí, gracias, Ahí sí. magíster. Listo. Listo. Entonces, como les decía, para la evaluación, sí hay que tomar muy en cuenta las partes más generales, más amplias, porque ya les veo estresados y frustrados de aquí para el examen con todo el montón de información que tenemos de los test. Pero lo importante es lo más general, ¿no? Tomen muy en cuenta eso. Señorita Costa, dígame. No, magíster, era lo que le dije de las Ahí. diapositivas, disculpe. Ya, no se preocupe, bájele nada más la mano entonces. Y pues vamos a empezar. Dentro del primero, que corresponde al análisis de recursos expresivos, esto sí deben conocerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo les pongo las dimensiones dentro del test de la persona bajo la lluvia corresponde a una característica del análisis de recursos expresivos, del análisis de contenido, de la expresión de conflicto del dibujo o del mecanismo de defensa? Entonces ahí sabemos que es del análisis de recursos expresivos, pero no van a ver, por ejemplo, quizá preguntas como las que digan en el emplazamiento, el dibujar en el margen derecho quiere decir, y que vayan todos los significados. Los significados específicos como tal, no. Los generales, sí. Tomen muy en cuenta eso, porque si no, imagínense.
¿Cómo se aprenden 3 test en 2 semanas? Imposible, ¿no? Tomen en cuenta eso nada más para su evaluación. Y pues, en lo que corresponde al análisis de los recursos expresivos, nosotros aquí vamos a identificar las dimensiones del dibujo, el emplazamiento, es decir, en qué lugar se encuentra, los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, el movimiento y el sombreado, ¿sí? Entonces, si vamos primero en relación a la dimensión, nosotros tenemos dibujos pequeños, grandes y medianos. Ven que si le hacemos relación, por ejemplo, al HTP, ¿cuál nos haría falta? ¿Puede repetir, Magister, por favor? Pequeño, muy grande y mediano. Nos hace falta el muy pequeño, el que correspondía a 10 a 12% de la hoja, ¿recuerdan? Entonces, miren, dentro de un dibujo pequeño, ¿qué es lo que nos dice el test de la persona bajo la lluvia? Que el dibujo pequeño implica que se identifica la persona con timidez, que no hay un reconocimiento propio, incluso la persona está desvalorizada, tiene muchas inseguridades y muchos temores. Si en cambio el dibujo es grande, aquí en cambio se habla de la necesidad como tal de mostrarse, del ser visto, ¿no? Del ser reconocido, del ser tomado en cuenta. Tenemos también un dibujo muy grande que hace referencia, como ustedes ven, el dibujo no está, abarca más de lo que implicaría la hoja, el dibujo está incompleto en ese ejemplo que nosotros tenemos, que puede ser incluso como en el HTP, que el paciente nos pida otra hoja para complementar o que incluso el gráfico se quede incompleto porque está ocupando ya todo el espacio, ¿verdad? Entonces, cuando el dibujo es en cambio así muy grande, esto implica que no hay controles internos, de que hay incluso una inadecuada percepción de sí mismo. Y cuando hablamos de un dibujo mediano, pues prácticamente, como ustedes saben, esta parte central es como la que regula. Esto implicaría que la persona está bien ubicada en el espacio. ¿Qué implicaría el estar bien ubicada en el espacio? Que se ¿Qué encuentra en el creen? rango del normal. Estabilidad. Estabilidad. Muy bien. Estar ubicados en el espacio es no creerme poco, no creerme mucho, tener regulados todo lo que son, bueno, tener un control como tal y pues estar muy bien ubicados como nos dice el test, ¿no? Si ustedes revisan un poquito en relación a todo lo que nosotros vamos viendo, lo que ustedes tienen en las diapositivas es un resumen de lo que tienen en el manual, ¿no? Lo que nos sirve un poco para la clase, para que ustedes puedan estudiar, pero sí es muy importante que para cuando ustedes vayan incluso a practicar, a aplicar o a conocer sobre este test, lo hagan directamente con el manual y no con las diapositivas. Porque si ustedes van revisando el manual no solo dice persona bien ubicada en el espacio, el manual tiene un párrafo completo de eso, ¿sí? Pero sería muy ilógico y no sería justo incluso dentro de una clase el que quizá yo les comparta el PDF y vayamos leyendo todos el PDF de qué es lo que dice el manual. Incluso no terminaríamos hoy, necesitaríamos un día completo para cada uno de los test, ¿no? Pero sí necesito que ustedes también revisen, no se queden solo con la clase. Necesito que revisen el resto. Quizá por ahí en las tareas me pongan la interpretación que está en las diapositivas. La interpretación en las diapositivas es una partecita nada más de lo que su manual del test nos dice, ¿no? Entonces revisen un poquito eso. Tienen ya los test incluso en plataforma. Me parece que el de la familia nada más no estaba cargado, ¿verdad? Bueno, el de la familia les voy a cargar y vamos a trabajar con, bueno, ya lo vemos después. Ya les explico porque el test de la familia es un poquito más complejo en relación al test como tal, pero ya les explico después, ¿sí? Una consulta, Magister. Entonces, dígame. En lo que acaba de mencionar ahorita, que por ejemplo, en relación al manual, en el deber yo le copié, digamos, partes, no todo el párrafo. ¿Sí está bien? Sí, pero del manual. Sí, Porque del si manual. copian partes de las diapositivas, están haciendo un resumen del resumen del resumen. No, del manual le Ajá, copié, sí, pero no todo, o sea, para ajá, ser más concreto. sí.
Sí, Ya, de interpretación nada más, no se preocupe. Entonces hablamos de que dentro de esta primera parte, que es el análisis de los recursos expresivos, en cuanto a las dimensiones, nosotros tenemos dibujos pequeños, grandes, muy grandes y medianos. Y pues, si ustedes también revisaron el manual, en el manual hay un ejemplo por cada uno de ellos, que son los ejemplos que ustedes tienen incluso en su pantalla, ¿no? Continuamos con el emplazamiento, que implica pues el lugar en el cual se encuentra el dibujo. Y así nosotros tenemos, o al menos dentro de lo que corresponde al test de la persona bajo la lluvia, tenemos todos estos o esta división de la hoja como tal, ¿no? Que hace referencia pues al margen superior, al margen inferior, el margen derecho, el margen izquierdo y el centro de la hoja. Pero dentro de lo que es el HTP, nos va a marcar a nosotros para esta ubicación como tal del dibujo en relación a letras. Teniendo así como ustedes ven en pantalla, en la parte, en la parte superior, la letra Z, el margen inferior la K, tenemos al lado izquierdo la Y, al lado derecho la X y tenemos dos estructuras para el centro de la hoja que corresponden pues, como ustedes pueden ver en su pantalla, a la V y a la B, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Que de la misma forma como se hablaba incluso en el test del HTP, aquí tiene la misma característica, ¿no? En la parte derecha hace referencia como el ir hacia el futuro, proyectarse incluso hacia el futuro. A la izquierda es mantenerse en el espacio, la parte superior, todo lo que es la imaginación, la creatividad, y la parte inferior llevada como al tema de la inseguridad, de la dependencia, ¿sí? Y pues cuando hablamos de la parte central, pues hace referencia a este equilibrio entre lo introvertido, lo extrovertido y una representación incluso del esquema corporal de una forma adecuada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? El siguiente corresponde, en cambio, a los trazos. Recuerden que cuando hablábamos de los trazos, pues hace referencia al cómo nosotros realizamos ya sea un trazo firme, un trazo débil, la presión incluso, ¿no? En este caso, cuando ya hablamos en el test de la persona bajo la lluvia, en relación a los trazos, tenemos primero que pueden ser líneas armónicas enteras y firmes, pero que deben estar presentes en todo el dibujo, ¿no? Esto implicaría que la persona es estable, que estamos hablando de una persona sana, como nos dice incluso el test, ¿no? Cuando esta línea, como les digo, es armónica, entera y firme. Señor Calero, dígame. Magíster, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, bajito, pero le escucho. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué evaluaciones te hace una persona que por general tiene habilidades artísticas, digamos? No le escucho, un poquito más fuerte. Una persona que suele dibujar por hábito, por lo general suele hacer tipo boceto, pero siempre va línea sobre línea, por ejemplo. ¿Tiene Ujú. algo que ver en la persona que ya quería evaluar eso también? Es parte, como habíamos hablado incluso en clases anteriores, esta es la parte conflictiva del test. Cuando nosotros hablamos de pacientes que incluso tienen habilidades artísticas, que posiblemente no van a tener trazos firmes, que quizá van a hacer incluso a veces un boceto y luego a generar un repasar. El test ya nos diría que son líneas repasadas. Lastimosamente, esta es la parte compleja del test, como yo les decía en tema de los proyectivos, que tiene que ver con el aprendizaje, con los gustos, con los intereses, incluso con las situaciones individuales. Es la parte conflictiva. Es el por qué también, como les había dicho durante todo este tiempo, estas técnicas tienen tantos detractores, porque miren qué complejo es el poder identificar bajo que nosotros como profesionales sabemos
que el paciente quizá realiza con líneas incluso entrecortadas, no porque sea parte del gráfico, sino quizá por un gusto, interés o por una profesión. Pero esta es la parte compleja del test. Aquí sí, como habíamos hablado en algún momento, no intervenimos nosotros. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, pero él tiene tal característica, entonces hizo este trazo por tal cosa. El test es muy preciso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ver el dibujo, identificar qué tipo de trazo tiene y por ende colocar la interpretación acorde a lo que yo observo en el dibujo. Eso es lo que nos dice el test. Ya posterior en una evaluación clínica, como yo les había mencionado, ahí sí nosotros podemos decir, el test me dijo esto, pero las características de la persona consideran esto, entonces por ende, desde mi punto de vista terapéutico, pues esta área del test pues queda quizá o la vamos a quitar de la evaluación o no va a ser tomada en cuenta como un rasgo de personalidad. Obviamente para quienes vayan a ocupar estos test, ¿sí? Me parece que con lo poco que le pude escuchar hacía referencia a eso, ¿verdad? Sí, magíster, sobre eso. Listo. Entonces, como les decía, una línea armónica entera y firme interpretaría a una persona sana. Pero si tenemos líneas entrecortadas, implicaría ansiedad, inseguridad, esa necesidad incluso como de que paro, analizo las cosas, reviso lo que está pasando y continúo, ¿no? En ese tema de la inseguridad como tal. Si tenemos líneas, en cambio, en forma redondeada o líneas curvas, esto implica primero una interpretación en relación a los rasgos femeninos. Son muy propias de estas figuras, como ustedes lo ven en la imagen, en el sentido estético como tal, pero en función a los rasgos femeninos. También implican el tema de dependencia, espíritu maternal y en relación a toda la conexión afectiva y sensible. Si ustedes ven este tema, por ejemplo, a nivel de dependencia, espíritu maternal, la parte afectiva y sensible, aunque no estemos de acuerdo, son rasgos que a nivel social y cultural pues son atribuidos al género femenino, ¿verdad? Entonces, miren, es dentro del esquema, pues, de los trazos, ¿no? Tenemos también líneas tirantes, que esto está implicado en tensión. Estas líneas corresponden a estas líneas que van de un lado al otro y que tienen una secuencia como de una línea marcada, ¿no? Esto implicaría una tensión. Si nosotros vemos, por ejemplo, las líneas fragmentadas o esbozadas, esto hace referencia, en cambio, a ansiedad, a timidez, a falta de confianza. Tenemos también líneas rectas con temblor, que al igual que el HTP, hace referencia cuando hay líneas temblorosas a descartar cuadros orgánicos y que incluso tienen que ver con el tema de senil o con cualquier tipo de adicción. Recuerden que lo mismo, tal cual incluso en cuanto a estas tres características nos marcaba HTP, el HTP nos decía que si teníamos líneas temblorosas, hacían referencia a una dificultad orgánica, a lo senil y a las adicciones. Miren, de la misma forma, pues en el de la persona bajo la lluvia nos da la misma estructura. En cambio, si las líneas son rectas, habla de fuerza, de vitalidad, le da a la persona una característica de frialdad, incluso lógica, siempre estar analizando absolutamente todo y llevar mucho la función de la razón sobre la parte emocional, ¿no? Tenemos también, en cuanto a los trazos, las líneas rectas con ondulaciones, que tendrían que ver con la tensión y la ansiedad, líneas desconectadas, en este sentido va en relación a tendencias psicóticas, dispersiones del pensamiento o una especie como de desconexión incluso de la realidad. Las líneas rectas definidas pero toscas tienen que ver con la agresividad. Cuando tenemos líneas con ángulos, con ganchos, con picos, hace referencia a agresividad, pero también con impaciencia, ¿no? Y rasgos de vitalidad e independencia. Tenemos las líneas con ángulos muy agudos,
que es excesiva reacción emocional, y las líneas sin control, cuando usamos líneas en zigzag, pues corresponden a esta dificultad que tendríamos para controlar nuestros impulsos. Tenemos también líneas pegadas al papel y formando puntas, que eso implica personas violentas, personas bruscas, líneas circulares con adornos, tendría con características del narcisismo, y las líneas curvas que se rectangulizan tendría que ver con los bloqueos afectivos y las supresiones sobre todo de los afectos, ¿sí? Todo esto en relación a los trazos. Si hacemos referencia a esto, por ejemplo, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 características que nosotros podemos identificar en los trazos. Recuerden, les estoy repitiendo, creo que ya es la 10ª vez. Por ejemplo, yo no les pondría una característica de personalidad que identifica el narcisismo. Hace referencia a una línea circular, a una línea desconectada o a una línea recta. Imposible, imposible que ustedes se aprendan de esa forma para su evaluación. Solo tomen en cuenta incluso los rasgos que se pueden evidenciar. Esto es para su aplicación. Recuerden, para su evaluación, lo que tiene que ver de forma más general, ¿no? O quizás si por ahí revisamos algo que es sumamente importante, eso obviamente irá. Pero en relación a esquemas como estos, jamás. Tomen muy en cuenta que es imposible aprenderse un test y menos un test proyectivo, ¿sí? Y pues, siguiendo esto, vamos ya con el parámetro 4. El parámetro 4 hace referencia a la presión, ¿Cómo nosotros presionamos el lápiz a la hoja al momento de realizar el dibujo? Y pues aquí tenemos nosotros presiones normales, débiles, fuertes y muy fuertes. Una presión normal implicaría características de equilibrio, de adaptación, de elaboración, por ejemplo, justo en este momento. Algo que sí tendríamos que aprendernos nosotros de los test es dónde estaría la estabilidad, ¿verdad? Y que ustedes ya lo saben. En cuanto a la ubicación del test, ¿dónde van a dibujar ustedes para aparentar estabilidad? En el centro. En el centro. ¿Y será que van a presionar normal, débil o fuerte? Normal, ¿verdad? Y saben, por ejemplo, que los dibujos tienen una secuencia, ¿verdad? Que de aquí nunca más en la vida van a empezar a dibujar desde los pies. Estas partecitas de la normalidad, eso sí hay que saberlo, ¿no? Eso hay que identificarlo. Y bueno, dentro de la presión tenemos normal, débil, fuerte y muy fuerte. Por ende implicaría una presión normal e implica equilibrio, adaptación. Una presión débil tendría que ver con ansiedad, con timidez, con el querer ocultar incluso nuestros rasgos, cuando esta obviamente es una presión débil y lenta. Si en cambio la presión es débil pero rápida, eso implica también agilidad e intuición, ¿no? Cuando hablamos de la presión fuerte, igual nosotros tenemos, como habíamos hablado en el anterior test también, una presión fuerte implica que nosotros giramos la hoja y pues prácticamente podemos ver un cierto relieve al otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la presión fuerte, si la línea deja relieve al otro lado de la hoja, pues esto implica una fuerza física, energía vital, seguridad, extroversión. Pero si la línea es fuerte, pero no deja el relieve, pues implica personas rutinarias que disfrutan de la vida, individuos incluso con cierta lentitud en las actividades que realizan a diario. Y una presión muy, muy fuerte, que eso implicaría el dejar al otro lado incluso no solo el relieve, hay veces que de la presión que se realiza tienden hasta a romper la hoja. Y en el test de la persona bajo la lluvia es muy frecuente, sobre todo cuando los pacientes realizan las gotas de lluvia. A mí me ha pasado que en el momento de realizar las gotas de lluvia pueden haber dos esquemas, o que se rompa la punta del lápiz o que se genere cierto corte en la hoja. Eso hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Y esto implicaría agresividad.
Señor Cabrera, dígame. Sí, magíster, buenas noches. Tenía una consulta. Algo mencionaba usted, tal vez nos preguntaba a nosotros, ¿qué haríamos para, o cómo dibujaríamos para que no nos digan somos de esta forma, ¿no? Tal vez podríamos encontrar en esta vida ya personas que ya han hecho este tipo de test, o como nosotros también, en cual ya sabemos cómo deberíamos dibujar y estaríamos engañando, como se dice, a esta evaluación. ¿Cómo podríamos tal vez identificar si alguien nos está engañando? O sea, de alguna manera ya hizo y ya sabe qué hacer. Eso es fácil dentro de la evaluación completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo ciertos rasgos en el individuo que cuando aplico el test proyectivo son rasgos totalmente diferentes. Si, por ejemplo, veo a una persona que es muy impaciente, que incluso desde el momento en el que le voy a atender empieza quizá ya a golpear al consultorio y decirme, pero la sesión es a las 3 y son 3:05 y todavía no me ha atendido. Y en el test que evalúo me dice tranquilidad, paciencia. ¿Será que está acorde lo que yo veo con lo que me dice el test? Ahí viene ya el primer sesgo, en el sentido incluso de ciertas características. Entonces, miren, les voy a comentar incluso un caso que yo hablaba esta semana con un grupo de compañeras psicólogas de una situación judicial que se está atravesando en este momento en algún lugar. Y pues, miren, el test dio un test bastante regular, si lo queremos ver así, sin mayor dificultad, pero claro, viene de un tema bien complejo en una situación de agresividad. Pero miren cómo incluso una palabra puede determinar el cambio en todo el test. Pero la persona fue obligada, si se quiere ver así, a esta evaluación, es decir, dentro de un proceso laboral, se dijo como que tenemos que hacer una evaluación psicológica para que veamos qué pasa con estos niveles de agresividad. Pero se envió desde el departamento, bueno, desde el lugar donde trabajaba con su jefe inmediato hacia el área de psicología de la misma empresa. Y miren que al momento de terminar la prueba, el paciente dijo, esta prueba, si bien es cierto, yo vine bajo mi consentimiento, pero fue un requerimiento que hizo la empresa. Por ende, doctora, sí me gustaría que usted tenga los permisos adecuados para poder como enviar los resultados de esto y sobre todo tomando en cuenta el sigilo profesional, lo que se ha hablado dentro de consulta, porque quizás si esto se va a juicio, pues no quisiera que usted salga implicada. Palabras más, palabras menos, obviamente, porque yo creo que ya fui la quinta en la conversa donde llegó la información. Un tema de agresividad, quizá de prepotencia, un tema de intimidación. ¿Y cómo se vio esas palabras ante la psicóloga? ¿Refuerza o no refuerza el tema de la intimidación? ¿Y qué tal si el test me dice que no? El test me dice que es una persona muy paciente, que controla, que es estable. ¿Tendrá concordancia el test con lo observado? Para nada, ¿verdad? Entonces aquí sí, y no solo con este test, por eso yo les decía, los test proyectivos son únicamente el 30% de toda nuestra evaluación, todos los tests, porque lo que me dice un test no siempre va en concordancia con lo que nosotros observamos o con las preguntas y repreguntas que podemos hacer, y a veces no solo con lo que observamos, incluso no tiene que ver solo con eso, sino también con el paciente, con la familia. A veces que el paciente nos dice algo, nosotros miramos lo mismo, porque a veces los pacientes nos muestran lo que quieren mostrar nada más. Pero hacemos una evaluación en contexto familiar y la familia nos muestra una persona totalmente diferente. ¿Ven qué complejo? Algo está pasando ahí. Y aquí sí tiene que ver mucho la experiencia que nosotros tengamos en la parte clínica también. Por eso yo les comentaba en algún momento este tema del direccionarnos hacia una área. ¿Se imaginan si cada persona es diferente, cada rango de edad es diferente y en algún momento nosotros atender niños, adolescentes, adultos, adulto mayor, con todo lo que eso implica y con todo, deberíamos ser, pero unas maquinitas con un disco duro, pero
sin fin para poder establecer todo lo que necesitaríamos a nivel de conocimiento para todas esas áreas. Eso es muy importante enfocarnos en nuestra rama, ¿no? Tomen muy en cuenta que no solo implica que el paciente conozca el test o que lo haya estudiado. Si saben ustedes que hay instituciones que hacen esto, ¿verdad? Prepárate para las pruebas psicológicas de las Fuerzas Armadas, de la policía, de esto, de lo otro. Eso no es ya decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Y peor aún, si los pacientes, por ejemplo, en el tema de, yo conocí en algún momento a alguien, una persona muy cercana a mí, lastimosamente, que fue psicólogo. Bueno, no fue psicólogo, estudió psicología hasta sexto, séptimo semestre, si no estoy mal, no estoy muy segura. Y el proceso fue, bueno, incluso les voy a comentar de una forma más directa. Él sabía prácticamente todo esto, incluso quizá un poco más de lo que ustedes saben al momento de lo que son estas técnicas. En algún momento decidió dejar de ser psicólogo e incluirse dentro de este tema de seguridad, ¿no? No les voy a decir en qué institución. La cuestión es que como él sabía, estudiaba psicología incluso, él conoció qué test le iban a aplicar. Así que lo que hizo es revisar el test, revisar las respuestas, revisar un test adecuado y prácticamente él ni siquiera leyó las preguntas del test. Y yo soy fiel testigo de eso. Él sabía de las 200, era el CAQ si no estoy mal. Él sabía en líneas y hasta incluso hizo un papel de las respuestas que tenía que poner. No sé si el día de la prueba copió las respuestas o si se las aprendió, eso sí no estoy segura. Y lo copió de esa forma. E ingresó a esta institución. Para bien o para mal, y que incluso les voy a comentar así de una forma más clara, no estoy segura en tiempo, pero asumo yo que debió haber sido 5 o 6 años que trabajó en esta institución y pues lastimosamente se suicidó hace algún tiempo, creo que son 3 o 4 años de eso. ¿Ven qué complejo? Y sí, podemos mentirle a todo el mundo. Podemos mentir incluso una estabilidad por conseguir algo, pero no siempre es el mejor camino. Quizás si en esa prueba, que era el CAQ, que es uno de los test de personalidad más amplios, se identificaba un patrón o una conducta, un rasgo de personalidad específico, hubiese sido mejor que quizá no entre a esta institución y que lleve un proceso terapéutico en función a lo que se estaba identificando. O quizá el trabajo incluso de esta institución era demasiado, no sé, estresante o activaba todos estos procesos que él tenía como rasgos y pues se dio esta situación. Miren qué complejo, ¿verdad? Eso implica realizar una prueba inadecuada. Lo que yo les decía en algún momento en el campo laboral, cuando nosotros hablamos del campo laboral en psicología y sobre todo en este tipo de pruebas, no es por el puesto, créanme que no es por el puesto, es por el bienestar de la persona. Si la persona en realidad es idónea para ese puesto o no, y si es que no lo es, y créanme, si alguno de ustedes, porque creo que todos nosotros en algún momento hemos hecho pruebas para un lugar de trabajo, y uno se frustra y se enoja cuando no sale favorecido, cuando pierde los concursos. Créanme que ya con el tiempo, y al menos yo que he trabajado un poquito en este tema de organizacional también, pues hay momentos en los que es mejor respirar, es decir, aquí no en el tema religioso ni nada, pero por algo pasan las cosas. Este puesto de trabajo no es para mí y para salvaguardar mi integridad física y mi integridad emocional, pues este tipo de trabajos no van en función a mis rasgos de personalidad o a mis características individuales, así que busquemos otra cosa. Yo sé que la situación económica afuera está terrible, pero con poco podemos incluso vivir más. Y miren con el ejemplo que les mencioné, que incluso me gustaría comentarles a más detalles, pero sí es algo muy
muy específico, como les dije, era una persona muy, muy cercana a mí, así que se dio y miren, ahorita que se da este tema, recordé que él hizo ese proceso. Pues eso es lo complejo, de que se dé solo el test y que se pueda mentir en un test y que eso puede tener implicaciones incluso sumamente fuertes. Aquí está el rol de nosotros como psicólogos, de no solo aplicar un test como un proceso de evaluación, sino ir mucho más allá. El ojo clínico que se habla mucho en psicología, el poder observar absolutamente todo, el identificar cada cosa, cada palabra, cada estructura del paciente. Cosas muy sencillas. Yo el día de hoy estaba en consulta y bueno, les voy a comentar a breves rasgos de esto. Hoy estaba en consulta con un paciente y estábamos trabajando un poco con juego direccionado. Y en este momento tengo unas compañeras pasantes de psicopedagogía. Y terminaba la sesión y yo le comentaba, y le digo, dime qué es lo que tú observaste. Y me decía cosas que eran muy superficiales. Entonces, posterior yo le decía, por ejemplo, ¿sabes cuántas veces te regresó a ver cuando hicimos la actividad? En los primeros 5 minutos te regresó a ver como 10 veces. Eso implica que está buscando una aprobación de lo que está haciendo. Marca ciertos rasgos de inseguridad. Y la chica ni siquiera se había dado cuenta que el paciente le regresaba a ver a cada momento. Habían otros rasgos, por ejemplo, del tema contacto. Cada vez que ella acercaba sus manos al paciente por pasarle una figura o algo, el niño hacía esto, como que se iba para atrás. Igual, temor, inseguridad. Y yo le iba diciendo muchas cosas de las que yo observé, que ella ni siquiera se había dado cuenta. Me decía, no me fijé en eso, o no te miró a los ojos. Y dice, sí, un momento. No, no te miró a los ojos en ningún momento. Nunca hizo contacto visual ni contigo ni conmigo. Íbamos haciendo algunas cosas. Y claro, ella está empezando, obviamente, pero son las cosas que nosotros tenemos que hacer en consulta y no solo en psicología, en todas las áreas que tienen que ver con la conducta humana. Y eso, prácticamente, si no lo tenemos, hay que desarrollarlo. Porque eso implica de cómo estamos. Y ustedes no sé si lo han notado de cuando estamos en los exámenes presenciales. Cada cosa, ustedes pueden solo quedar viendo a uno de ustedes y notar si está nervioso o no está nervioso, cuando copian, cuando no copian, cuando están pidiéndole ahí al ser superior que les ayude cuando están haciendo de Tim Marín. Todo, todo. Los ojos, las conductas, los movimientos, la seguridad, el cansancio. Yo veo cuando la prueba la están haciendo fácil porque lo saben o fácil porque están poniendo la que aparezca. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, yo a veces me doy la vuelta cuando ustedes terminan la prueba y veo que sacan 5, digo. Sí, se notaba que ni siquiera estaba leyendo y estaba poniendo de Tim Marín al que era. A cuando, por ejemplo, lo hacen con seguridad. Y yo cruzo y ya tienen 10. Yo digo, es verdad. Y son cosas como que vamos haciendo. Obviamente, esto de observar las conductas en el día a día no implica que, como la gente dice, no vamos a hablar nada contigo porque todo nos estás analizando. Si ustedes lo quieren hacer en el inicio de su carrera, está bien. Porque créanme que a veces digo, a ver, vamos a ver esto, y luego vemos si es que sí pasó o no pasó y vamos desarrollando ese ojo clínico. Pero créanme que después de, al menos creería yo, los primeros 5 años de trabajo, ya cuando una persona, un amigo nos dice eso, es muy desgastante hacer todo eso todo el tiempo. Y yo suelo decir, ¿te imaginas si yo de verdad estaría aquí observando absolutamente todo y viendo cómo te sientas, hacia dónde miras o qué haces? Qué desgastante, de hecho. Paso haciendo eso todo el día. Así que 6 de la tarde dejo de ser psicóloga y me convierto en Carolina del Pozo. Y Carolina del Pozo no analiza, no mira más allá de lo que incluso a veces ni siquiera me doy cuenta de cosas sencillas en el tema social. Pero es algo que tenemos nosotros que aprender a separar posterior. Yo les recomiendo en sus primeros años de estudio, sí, hagan eso. Desarrollen ese ojo clínico, porque eso les va a servir posterior para todos esos procesos de evaluación. Pero ya después de eso, no, créanme, qué desgastante vivir analizando a todo el mundo las 24 horas del día, ¿verdad? Y pues, dicho esto, vamos a continuar, que si no, no vamos a alcanzar ni siquiera el de la persona bajo la lluvia. Nosotros tenemos tarea del test de la familia.
Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Déjenme revisarle porque... Magíster, sí tenemos la tarea, pero todavía no estaba subido el compendio, ¿sea? El manual. Ujú. Pero sí ¿Qué tenemos. tarea es? ¿La 3 o la 4? La 3 es el HTP. La La tarea 4 me 4. parece. Ujú. La persona bajo la lluvia era de la evaluación, magíster, de la unidad. Sí. Y la 4 es el test de la familia. Ujú. Bueno, vamos a ver simplemente los rasgos principales que sirvan para su tarea nada más, ¿no? Dice, porque realizar un dibujo de la familia, elaborar un informe y debe contener datos informativos, gráfico realizado e interpretación. Bueno, vamos a hacer únicamente con las interpretaciones generales y con eso sí, sí nos alcanza. Vamos a continuar entonces. Si seguimos en esta línea, en cuanto a la presión, pues ya sabemos, presión normal, débil, fuerte y muy fuerte. También tenemos nosotros el tiempo que se demora el paciente en realizar el dibujo. Primero en relación al tiempo, o bueno, no hace referencia a que vamos a cronometrar cuánto se demora, sino en cómo pueden haber durante la evaluación ciertos bloqueos, ¿no? Eso implica que puede haber primero una dificultad para comenzar el dibujo. Es decir, que el paciente tome la hoja y hayan pasado ya 1 o 2 minutos y el paciente no empieza a hacer los trazos. Eso implica, pues, una dificultad para enfrentar tareas nuevas, para tomar decisiones. Puede haber también dificultades para concluir. Hay muchas veces que, por ejemplo, el paciente ya aparentemente termina el dibujo y yo suelo decir, ¿terminamos ya? Y me dice, no, 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 espérese un momentito, pero no sigue dibujando. Es decir, se queda en ese momento como estático, pero todavía siente que el dibujo no ha terminado. Entonces, esto implica una dificultad para separarse del otro, para terminar un vínculo. Momentos de quietud, eso implica ciertos espacios en los que no haya gráfico, es decir, que hayan bloqueos. Y eso implica también lagunas y bloqueos en todo lo que es su vida cotidiana, ¿no? Y si hay una velocidad normal, es decir, que el paciente inicia, hace el gráfico, termina sin bloqueos, sin pausas, sin dudas. Eso implicaría un dibujo espontáneo, un dibujo continuo y por ende la estabilidad y el equilibrio, ¿no? Tenemos también en relación a la sexta, que corresponde a la secuencia. Esta igual nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Que hace referencia al grado de organización que nosotros tenemos en el dibujo y pues cómo esto implicaría el cómo nosotros resolvemos los conflictos, cómo organizamos nuestra vida. Y así pues, si el paciente empieza por los pies, empieza a dibujar a la persona por los pies, pues eso implicaría perturbación del pensamiento. Pero si antes de dibujar a la persona dibuja primero el paraguas, tomen en cuenta que el paraguas es como ese mecanismo de defensa que tiene el paciente, pues es una excesiva defensa y control, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que el paciente primero dibuje la cabeza y vaya todo el cuerpo, ¿no? Luego que concluya dibujando el paraguas y al finalizar la lluvia. Ese es el orden que se espera en cuanto a la secuencia, ¿sí? Señorita Estupiñán, dígame. Profe, buenas noches. Todo esto que nos está explicando lo vamos a verificar solo mientras nosotros lo observamos cómo dibuja Ajá, el, el, el el nombre y paciente, el ajá. paraguas y todo eso. Tomen muy en cuenta que dentro de estos test, como lo habíamos dicho desde el HTP incluso, no es que yo, por ejemplo, le digo, dibújame una persona bajo la lluvia y ya regreso, porque eso implicaría que nos perderíamos todo esto, dejarle al paciente solo a que haga el gráfico. Tenemos que observar y apuntar absolutamente todo lo que observemos, como les decía, si hace pausas, si no hace pausas, porque incluso nos va a hacer preguntas. Quizá ya hace la persona y ya dibuja la lluvia y me va a decir, ¿y le pongo paraguas o sin paraguas? ¿Y le puedo poner tal cosa? Entonces ven que eso, y nosotros ya dijimos, ¿qué es lo que le vamos a mencionar ahí? Haz el dibujo lo mejor que puedes, con lo que tú consideres.
Entonces siempre hay que estar presentes, ¿no? Y escuchar lo que el paciente necesita y observar incluso estas conductas que van a generar también una interpretación. Señor Colombo, dígame. Profe, mil disculpas. ¿Este test tal vez se puede hacer de manera colectiva o Esta, siempre es individual? mira, dentro de las especificaciones nos habla que tanto el de la persona bajo la lluvia como el de la familia se puede hacer de forma colectiva, pero no se recomienda, porque si ustedes revisan, ¿qué implicaría colectivo? Que puede ir de 2 a 3 personas, como podemos hacer a un aula completa. ¿Qué es lo que esto implicaría si hacemos a muchas personas? Que esta parte, por ejemplo, de la secuencia no la vamos a poder interpretar. ¿Qué vamos a interpretar posiblemente? No los rasgos principales o estos rasgos que son de observación, sino vamos a interpretar los rasgos que ya tienen que ver con el dibujo como tal, pero nos perderíamos algunos de estos porque si no estamos presentes y no vemos lo que el paciente hace, pues prácticamente nos perdemos de la información. Tomen en cuenta el test como tal, dice que es de aplicación individual o grupal, pero dentro de esto implica también la observación que nosotros debemos tener, así que no podríamos evaluar o al menos interpretar estas áreas, ¿no? También dentro de esta primera parte tenemos el movimiento. Tenemos entonces que si el dibujo es rígido, pues prácticamente hablamos de una despersonalización. Una persona que está amenazada por el entorno y que de hecho no tiene libertad para actuar, ¿no? Y en cambio, si el dibujo tiene mucha actividad, eso implica pues exceso de fantasía y hasta incluso una actitud maníaca, ¿no? Tenemos también que dentro del movimiento puede ser que el dibujo o la expresión gráfica esté realizando una acción concreta. Es decir, saltando, caminando, corriendo, que pues, se puede expresar dentro de un dibujo, ¿no? Eso implica energía. El exhibirse, narcisismo, si ustedes sí ven en el dibujo que está en pantalla, por ejemplo, cómo se muestra incluso la persona, ¿verdad? Y pues esto en relación al movimiento y terminamos con los sombreados. En cuanto al sombreado, implica que la zona sombreada es la zona donde, o la zona del cuerpo donde se eh, contextualiza o donde se indica que la persona siente la ansiedad como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser las manos, puede ser el pecho. Creo que la mayoría, incluso los procesos ansiosos, nos den ese sentido. En la parte del pecho, el no poder quizá respirar, o en el tema de las manos por la inquietud, o en los pies, incluso por esa necesidad de salir corriendo. Entonces, eso es lo que determina el sombreado. Si la parte del cuerpo donde se simboliza la ansiedad es la que va a estar sombreada, ¿no? Y pues con eso terminamos toda la primera parte del análisis de la persona bajo la lluvia. La siguiente corresponde al análisis, en cambio, del contenido. Y para el análisis del contenido nosotros vamos a tener la orientación de la persona, la postura, los borrones o los tachones que tengamos en el dibujo, los repasos de líneas o las líneas incompletas, los detalles de accesorios y dónde están ubicados incluso estos accesorios. Tenemos la vestimenta, los paraguas como defensas, el reemplazo incluso del paraguas con otros elementos, las partes del cuerpo. Nos habla también de la identidad sexual en relación a este test y también qué implicaría el que se dibuje un personaje y no una persona. ¿Recuerdan que era dibuje una persona bajo la lluvia? Y puede ser que no nos dibuje una persona, sino un personaje. Eso implica que está fuera incluso del esquema. Ya vamos a ver un poquito en relación a estos, ¿no? Si vamos en relación incluso a lo que ya habíamos hablado en el HTP también, que ya tenemos que ir como teniendo en cuenta esa línea que tienen los test proyectivos, ¿verdad? Entonces, si la persona dibuja o este gráfico, esta persona tiene
una vista hacia la derecha, eso implica un comportamiento muy positivo, un avance hacia el futuro, una buena relación con el padre. Si el dibujo, en cambio, mira hacia la izquierda, es una dirección hacia el pasado, conflictos sin resolver y sobre todo aquí conflictos con la madre, ¿no? Tenemos que si mira al frente, pues están dispuestos a enfrentar el mundo y tiene comportamientos muy enfocados en el presente. De orientación que dudamos, que pareciera como que mira a la derecha, mira a la izquierda. Por ejemplo, si ustedes ven el dibujito, está como que caminando hacia la izquierda, pero está mirando a la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos que no nos dan una dirección como tal, pues hay ambivalencias, tendencias obsesivas, incoordinación. Si tenemos, por ejemplo, la orientación de la persona de perfil, necesita buscar refugio. Si está de espaldas, un deseo de no ser controlado. Si el dibujo está muy a la izquierda, una acción bloqueada, una dependencia, un idealismo. Si el dibujo, en cambio, está muy a la derecha y hacia abajo, decepción, resignación, depresión. Si pareciera como que a la persona se le está mirando desde arriba, o sea, una persona vista desde arriba, eso implicaría una distancia como del entorno y una actitud muy oposicionista. Tenemos a la persona como vista desde lejos, en cambio, personas que se sienten rechazadas o desvalorizadas desde el esquema social. Personas inclinadas, tendríamos que ver con personas con falta de equilibrio, con inestabilidad. Tenemos también persona inconclusa, de que no se haya completado el gráfico como tal, pues abulia, depresión, desgano. Y hasta aquí, en relación a lo que corresponde a las orientaciones, en relación hacia dónde mira, hacia dónde se encuentra, qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra la persona en el dibujo, ¿no? La siguiente corresponde a las posturas. Si el dibujo se realiza con la persona sentada, esto implica, pues, tendencia a la tranquilidad, un buen negociador, aunque también puede representar una enfermedad física o un mecanismo de defensa como la represión y la regresión. Tenemos también personas acostadas, que implica escasa vitalidad o desesperanza, personas arrodilladas, sumisión, debilidad. Esto en relación a las posturas. Tenemos sentado, acostado, arrodillado. Y bueno, dentro de las posturas se espera obviamente que se dibuje a la persona de pie, ¿no? Esto implicaría pues la estabilidad. También dentro de esto pues vamos a revisar los borrones que se hagan en el dibujo. Si nosotros hacemos borrones excesivos, eso implica indecisión, una insatisfacción como tal, ansiedad y descontrol. Por lo general, se debe tomar muy en cuenta que, según lo que nos dice el test, las personas con consumos problemáticos de alcohol, pues prácticamente no utilizan goma de borrar, sino corrigen repasando las líneas por el mismo dibujo, ¿no? Ustedes se van a encontrar, y ahorita que apareció el término, a lo largo de todos estos tests, se van a encontrar con palabras que no son adecuadas. Más aún en el test de la familia. Tomen muy en cuenta que, por ejemplo, el test de la familia viene de 1961, si no estoy mal. Son test que fueron marcados en la historia, pues en un momento que todavía no hablábamos de términos inclusivos y que se ocupaban algunos de estos términos con esta forma tal vez más despectiva, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, en su proyección en este momento los alcohólicos y regresivos. ¿Se dice así? No, ¿verdad? Son personas con consumo problemático de alcohol, pero estamos aprendiendo un test. No podemos cambiarle el test como tal, o al menos en la parte teórica, ¿no? Ya posterior la interpretación, pues eso sí lo podemos llevar a la actualidad, pero el test nos marca así y pues lastimosamente lo tenemos que realizar de la misma forma. Incluso ya al finalizar tenemos la parte de la inclinación sexual, tan complejo también dentro de una valoración de un test, ¿no? Y pues tenemos también que dentro de los borrados está el borrar, es como anular incluso una parte del cuerpo, ¿no? Que puede estar relacionado también con el área en la cual se encuentra la tensión o la ansiedad como tal. Tenemos también los repasos de líneas, las tachaduras y las líneas incompletas. ¿Ven cómo esta persona, para realizar esa persona bajo la lluvia, hizo 3 tachones? Bueno, 2 tachones y terminó con el último dibujo, pero con trazos
con trazos repasados. Pues miren, implica alta ansiedad y baja tolerancia a la frustración, ¿no? Tenemos también los detalles accesorios. Los detalles accesorios son todas esas otras cosas que el paciente pone al dibujo, más allá de una persona bajo la lluvia. Aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, escasez de detalles. Simplemente el paciente nos dibujó una persona y nos dibujó la lluvia. Eso implica sensación de vacío, depresión. Si hay detalles obsesivos, sí, muchos detalles y, por ejemplo, hay pacientes que no terminan nunca de hacer el dibujo. Llevan 10 minutos poniendo gotas, créame, y que las gotas vayan en una misma dirección. Pasa eso dentro de consulta. Eso implica rasgos obsesivos compulsivos, detalles minuciosos, personas controladoras y obsesivas, ejecución demasiado perfecta de un dibujo, el temor al desorganizarse, hombres con revólveres, con cañas de pescar, implican pues símbolos de fuerza, de seguridad, y mujeres con canastos, monederos, bolsas o carteras, igual, esa seguridad y ese prestigio. Miren qué machista suena el test, ¿verdad? Señorita Hidrobo, dígame. Magister, aquí en detalles y accesorios, por ejemplo, si pone una palabra y pone salta, ¿cómo le podríamos leer ahí? Bueno, dentro del test no nos habla de poner palabras, ¿no? Entonces, recuerden, no interpretamos nosotros. No es lo que nosotros consideremos, lo que el test dice. El test no marca con palabras la verdad. Y tomemos en cuenta también que los test van marcados mucho en relación a ejemplos. El test como tal, si ustedes ven, todos los test tienen dibujitos hechos, porque para crear el test se hicieron esquemas con muchas personas. Entonces, créanme, y quizá por lo que nos dice la compañera en este momento, si hablamos de que le digo a una persona que me dibuje una persona bajo la lluvia, ¿cuántos creen ustedes que pongan letras? Será 1 de 1000. Entonces, por ende, no corresponde a algo relevante como para esquematizarlo en un significado, ¿verdad? Debemos tomar muy en cuenta que los test también en su momento dentro del psicoanálisis pues fueron realizados y también estandarizados, esquematizados. Eso implica pues que tenían un montón de pacientes y un montón de pruebas hechas para poder regular que de 100 pacientes, como 50 dibujaron en la parte inferior y los que dibujaron en la parte inferior son los que tenían rasgos depresivos, entonces por ende se marcó que quienes dibujaban tenían estos rasgos. Es así como se formaron los test proyectivos, ¿no? Señor Elkinga, dígame. Sí, perdón, justamente lo que indicaba. Estos test fueron realizados más o menos ya hace algún tiempo. Tal vez en los... ¿Perdón? En la línea del psicoanálisis, en el inicio de la psicología incluso. Exacto, pero obviamente cuando se le pide en estos tiempos actuales, tal vez que dibujen, pueden salir otras cosas en el dibujo que tal vez no están dentro del test incluido. Sí, y esas no se interpretan. No se interpretan porque el test no nos da una interpretación para eso. Más bien, para quienes vayan a seguir la línea del psicoanálisis, ya sabemos que tenemos que actualizar todos esos tests. Porque ustedes no tienen ni idea de todo lo que dibujan ahora los niños. Los niños están tan esquematizados incluso con lo que son redes, los animes y todo esto, que créanme que ahora dibujan un montón de cosas complejas que el psicoanálisis debería, o sea, al menos quienes siguen la rama del psicoanálisis, porque todavía tenemos psicoanalistas como tal, deberíamos tener ya una ampliación, una actualización de los test como tal. Y si no, pues ahí les dejo de tarea a quienes vayan a seguir esa línea. Estandarizar y esquematizar nuevos test proyectivos. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos dentro de los detalles de accesorios y su ubicación? Pues los anteojos, que tiene que ver con si no los usa habitualmente, es decir, si el paciente no usa anteojos como tal, nosotros, por ejemplo, si yo uso lentes, posiblemente el dibujo que yo realice tenga lentes.
Y todos quienes ocupamos lentes sabemos lo complejo que son los lentes en la lluvia, ¿verdad? Pero, en cambio, si no usa habitualmente la persona anteojos y los dibuja en el gráfico, pues tiene que ver con el ocultar, incluso con el tema de la curiosidad sexual y el voyerismo. ¿Sí saben lo que es el voyerismo? ¿Sí, no? El voyerismo es una parafilia, ¿no? Observar. Ajá, el voyerismo, bueno, no es solo observar, ¿no? El voyerismo, dentro de las parafilias, pues corresponde a que la persona consigue únicamente el placer y la satisfacción sexual a través del observar, o que requiere el observar previo al inicio de un acto sexual. Eso tiene que ver ya en algún momento ustedes verán, sí creo que tienen psicosexualidad o me parece una rama dentro de esto, todo lo que son parafilias, ¿no? Y pues ahí está incluso el tema del voyerismo. Dígame. Psicopatología sí lo vimos. No le escuché, señorita Machuca. En psicopatología sí vimos. Ah, ya. Y psicopatología lo revisaron ustedes con el doctor Galindo, ¿no? Uno de los mejores, les cuento que él también me enseñó mi psicosexualidad. En ese entonces, que era incluso en la otra universidad, como la asignatura de psicosexualidad. Vamos a ver, ahora sí continuamos. Un bastón, una pipa, tiene que ver con fantasías sexuales. Recuerden que el psicoanálisis marca mucho también todo estos esquemas, ¿no? Los objetos por debajo de la persona, pues, van en relación al depender como de estas presiones instintivas, a veces incluso en un término de la homosexualidad. Los objetos a la derecha de la persona, los obstáculos que se pone para avanzar en la vida. Los objetos a la izquierda, los acontecimientos que se quedaron sin resolver, los objetos por encima de la persona, pues todas estas restricciones, estas presiones, necesidades de protección, autoridad, conductas que tienen que ver mucho con los miedos, temores y fobias también. Y pues el dibujo de varias personas implica el necesitar siempre el apoyo de alguien más. Recuerden que la consigna es dibuje una persona bajo la lluvia. Entonces aquí viene como este sentido al dibujar más personas, ¿no? Tenemos también personas encerradas con líneas, como ustedes pueden ver en el dibujo, esa necesidad de ser contenido por el ambiente. No Y está pues pasando, podemos... ¿No está pasando otra vez? ¿Qué pasará con esto? Ahí. Sí, magíster, gracias. ¿Sí? Listo. Tenemos también nubes que tienen que ver con presiones, amenazas, dolencias, incluso la lluvia, que es la hostilidad del medio, es decir, a lo que se tiene que enfrentar el sujeto. Recuerden que yo les dije que hay pacientes que pasan 10 minutos pintando la lluvia. A pacientes que hacen 3 líneas debajo de una nube y eso es la lluvia. Entonces hay lluvias torrenciales, que eso es mucha presión, o lluvia escasa, donde pues la persona se siente con posibilidades de defenderse ante estas presiones ambientales, ¿no? Tenemos también gotas como lágrimas, que implica angustia, sin lluvia, oposicionismo, persona manipuladora que se niega ante las presiones y los conflictos del medio. Lluvia en un solo lugar, se analiza sobre el lugar que se dibuja. Recuerden, la lluvia a la derecha tiene que ver con el futuro, la lluvia es en el lado izquierdo el pasado y la lluvia en el centro el presente, ¿no? Los rayos implica también presiones que sacuden a la persona. Charcos tiene que ver con sufrimientos, situaciones traumáticas que hayan sido evidenciados en el proceso de gestación, ¿no? Es decir, cuando la madre estaba embarazada. Si se dibuja un charco, implica el sufrimiento fetal. Charcos de agua, los obstáculos después del nacimiento. Tenemos también objetos inanimados y adornos, que son los obstáculos. Aquí irían todos los árboles y cosas que suelen dibujar también. Los animales, dependencia y necesidad de protección. Los árboles, plantas, flores, obstáculos. El sol y la luna. Tiene que ver con representaciones de la autoridad en cuanto a la autoridad adulta, sobre todo. Apoyo parental, el fijarnos límites incluso, ¿no? Los bolsillos
En los hombres, dependencia materna, conflictos en cuanto al tema homosexual, y en las mujeres, pues, comportamientos histéricos, igual conflictos interiores y sentimientos de culpa, ¿no? Los botones, una sobrecomprensión, una reafirmación de la decisión, las transparencias, esto ya estamos en la vestimenta, ¿no? Mil disculpas que ya me crucé y no les marqué el título. Ya estamos dentro de lo que corresponde a la vestimenta de la persona que hemos dibujado, ¿no? Las transparencias, dibujos con transparencias implican el tema de angustia frente al cuerpo, daños neurológicos, lesiones cerebrales, incluso preocupación por la parte específica del cuerpo que es revelada, es decir, que está con la transparencia como tal, ¿no? Y miren qué complejo eso también con la actualidad. Ustedes saben que en la actualidad, nosotros, al menos creo yo, en los últimos 2 años, se ha marcado mucho aquí en Ecuador un estilo de vestimenta con transparencias. Vestidos, blusas que marcan o que tapan cierta parte del cuerpo, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de una blusa que tiene una, qué sé yo, como una parte interna que tapa lo que implica senos, por ejemplo, y el resto es todo transparente. ¿Será que tiene que ver con un contexto como este? Si quizá es algo que usamos diariamente. Tema vestidos y demás. Ten en cuenta que hay mucho. Creo que en los últimos 2 años se ha marcado mucho este tema en la moda, las transparencias, ¿verdad? Tenemos también detalles de la ropa sin terminar, resentimientos, las corbatas tienen que ver con el signo sexual, pero enfocado a la debilidad. Los zapatos, si estos son muy marcados, pues implica también conflicto sexual. Los cordones son los impulsos sexuales, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Zapatos en punta con taco, agresión. Y esto entre los esquemas generales de vestimenta, ¿no? Tenemos también los paraguas. Recuerden que les había dicho en el inicio que los paraguas son identificados como una defensa, como un mecanismo de defensa como tal, ¿no? Entonces, si no hay paraguas, pues implicaría que el paciente no tiene defensas como tal, ¿no? Si el paraguas está hacia la derecha, pues se defiende del ambiente, del temor a lo social. Si está a la izquierda, en cambio, se defiende de la figura materna y de los deseos edípicos. Sí saben ustedes del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿verdad? Dentro del psicoanálisis. El complejo de Edipo, esa conexión del niño con su madre, y el de Electra de la niña con su padre, ¿no? Tenemos también el paraguas cubriendo adecuadamente a la persona, pues implica defensas sanas, sentimientos de confianza en sí mismos, incluso seguridad. Pero si el paraguas es muy grande en relación a la persona, eso implica excesiva protección, y si es muy pequeño, en cambio, de defensas muy pobres, ¿no? Y que estamos muy expuestos a todo lo del medio exterior. Tenemos paraguas cerrados, resignación a cualquier cosa de la vida, es decir, como que se deja de luchar como tal. También en cuenta que un paraguas cerrado implica, tengo un paraguas, pero no lo estoy ocupando, dejo que la lluvia caiga en mí. Eso implicaría dentro de esto, pues, dejarse sin defensa, ¿no? Sin esa fuerza para luchar. Un paraguas cerrado y en el piso, poca energía para defenderse. Un paraguas volando, defensa lábil o muy débil ante las preocupaciones. Un paraguas y nubes fusionados, eso implicaría ideas muy confusas, incluso algunas pautas para la esquizofrenia. Un paraguas con agujero, una enfermedad orgánica. Paraguas con dibujos, igual enfermedades orgánicas. Paraguas como sombrero, confusiones de ideas. Paraguas en el que se remarcan las varillas, pues la creación de historias falsas. Cuando se remarca el mango como tal del paraguas, pues implica el aferrarse a algo que no sabe si le va a servir o no de defensa. Un mango de paraguas muy débil también implica defensas muy pobres y falta de fortaleza incluso para sostenerse ante esto. Y pues hasta ahí los paraguas como defensa, ¿no? Y pues tenemos el reemplazo de paraguas por otros elementos. Podemos reemplazar el paraguas en tema de protección también con aleros y techos, que eso implica que no emplea las defensas adecuadas, ¿no? Y que es una persona dependiente. El estar tras una ventana, falta de compromiso con el medio.
El estar dentro de una caverna, de una montaña, igual, dependencia materna. Utilizar papel en lugar de paraguas, como ven en el dibujito que está con un periódico sobre, implica una defensa muy pobre que desarma o que incluso es muy poco práctico para el sentido de la defensa, ¿no? También utilización de manos como paraguas, una actitud de omnipotencia. Eso es muy frecuente en los adolescentes, ¿no? ¿Estamos hasta ahí en relación a qué otras cosas se pueden utilizar en lugar del paraguas, ¿no? Tenemos también la identificación de las partes del cuerpo. Aquí tenemos la cabeza, que tiene que ver con el poder intelectual, la ubicación del yo, obviamente debe ser lo primero que se dibuje, ¿no? Si dibuja solo la cabeza, eso implicaría una disociación de cuerpo y mente. Si la cabeza es muy grande en relación al cuerpo, pues implica vanidad, narcisismo. Si la cabeza está partida, implica una limitación de la capacidad del poder simbolizar. La cara tiene que ver mucho con los rasgos, sobre todo. Si dibuja los rasgos, estaríamos más llevados a la estabilidad, pero en cambio, si la cara no tiene rasgos, pues prácticamente está el desconocimiento de sí mismo y problemas con la identidad. Los ojos sin pupilas, sin madurez emocional, los ojos muy marcados, rasgos paranoides, los ojos con estrabismo, rebeldía, hostilidad, ojos cerrados, es menos conflictivo a que no tenga pupila, pero igual implica narcisismo, ojos como puntos, inseguridad, ojos con pestañas. Si es en el hombre, va en sentido de un hombre afeminado, mientras que si es la mujer, seducción. Y miren, seguimos marcando otra vez ese machismo, ¿verdad? Los ojos en B, agresión. En cuanto a la boca, una boca recta implicaría una tendencia sádico-agresiva. Igual tomen en cuenta que este corresponde a una parafilia, ¿no? Una boca con línea cóncava implica a alguien pasivo, complaciente, boca abierta, dificultad para introyecciones, labios marcados, dependencia oral, labios pintados, carácter femenino. Dientes, la parte del conflicto sexual, sobre todo en el tema de agresividad oral. Tenemos cejas muy marcadas de agresividad, la nariz muy marcada. Tomen muy en cuenta que el psicoanálisis habla de que la nariz es la representación de la parte fálica, ¿no? Entonces implicaría, pues, de la misma forma, pues, la nariz muy marcada, un símbolo fálico en relación a la sexualidad. Agujeros en la nariz de agresividad. Orejas, preocupación por las críticas, por lo que el otro diga. El mentón implica la energía, el carácter. Tenemos un mentón sombreado, tendencia a dominar, un mentón muy sobresalido, un conflicto con el medio. El cuello denota la sensación de comodidad y confianza, pero si este es angosto es depresión, si este es grueso, sentimiento de inmovilidad, si es largo, arrogancia y si es corto, terquedad. Si el cuello es inmovilizado por un collar, por un yeso implicaría inhibición sexual. El cabello tiene que ver con la potencia sexual. Un cabello muy sombreado o sucio. La regresión anal expulsiva. Igual esto está dentro de los hitos de desarrollo, ¿no? De todo lo que implican los hitos de desarrollo según el psicoanálisis, ¿no? Cabellos en punta, agresión, cabellos con raya en el medio, identificación femenina, también con ciertos conflictos en relación a los mecanismos compulsivos, obsesivos y narcisistas, ¿no? En el cuerpo también podemos tener adornos en el cabello que indican control, cuerpo cuadrado, primitivo, un cuerpo estrecho, es de una persona disconforme con su propio cuerpo, un cuerpo triangular implica inmadurez afectiva. El dibujo del cuerpo con palos implica un signo de evasión y si no se hace tronco dentro de la figura humana, pues implica negar los impulsos corporales, ¿no? Los hombros determinan el tema dominante, la autoridad, hombros muy grandes, pues ambivalencia sexual. Y en el caso, o ya dentro del contexto de la mujer, las caderas tienen que ver con el tema de la maternidad y en el hombre, el dibujar las caderas implica un conflicto en relación a la homosexualidad, ¿no?
la cintura, una frontera de lo sexual y lo emocional, pues aquí también pueden haber ciertos adornos que en el caso de los hombres va en relación a el tema del control, en cambio en la mujer tiene que ver con la seducción, ¿no? Señor Calero, dígame. No le escucho, señor Calero. No, ¿verdad? Soy solo yo, nadie le escucha. Aló, aló. Apenas, pero. Voy a gritar un poquito, es que está mal mi parlante. Mira, mi duda es, en el tema este de cuando la mujer dibuja hombre o cuando la mujer dibuja una mujer, estas características. A eso ya vamos. En un ratito llegamos a esa parte. Entonces, miren, todas las partes del cuerpo y vamos a dejarlas pasar porque ya ven que son algunas. Y eso implicaría, como ustedes saben, dentro de estas partes del cuerpo, si es muy específico, ir revisando qué cosas hay, qué cosas no, qué implicaría, qué interpretación le damos, que es lo mismo que les decía en el, por ejemplo, en este podemos marcarle porque es uno solo. Pero tomen muy en cuenta que en el HTP, ¿por qué no hicimos esta revisión completa? Porque implica de cada uno de los dibujos, ver cada cosa, qué significa de cada uno y por eso lo pasamos para que ustedes lo puedan revisar más bien en el test, ¿no? Y aquí está justo lo que íbamos en sentido de lo que el compañero nos decía, en relación a la identidad sexual. ¿Qué es lo que se espera? Que si el dibujo lo realiza un hombre, pues la figura humana sea de un hombre, pero si lo realiza una mujer, pues prácticamente sea una figura femenina, ¿no? Pero si es que el dibujo de la persona o el que se realiza es del sexo contrario al paciente, pues esto indica un conflicto dentro de la relación objetiva primaria, ¿no? Esto nos diría que, por ejemplo, en varones homosexuales, dentro del tema del psicoanálisis, también muy en cuenta esto, no lo digo yo, lo dice el test, se espera que dibujen figuras femeninas, corbatas flotantes, muy adornadas, caderas marcadas, redondeadas, transparencias en piernas, figuras sin cabello y sin nariz, ojos grandes con pestañas, labios muy marcados, senos acentuados, cuerpos desnudos, músculos muy marcados, bolsillos en los glúteos. ¿Ven cómo cada una de las partes que identificarían a una figura femenina como femenina es lo que hace pues que este test identifique a varones homosexuales? Y en cambio en mujeres homosexuales se determina el dibujar cuerpos desnudos de marcación en el cierre del pantalón. Eso implica en la zona, en el pene, en toda la zona como tal masculina, ¿no? Disfraz, ropaje que oculta, cigarrillos, es decir, cualquier situación, cualquier estructura que masculinice a una figura femenina, ¿no? Ven que es bastante rígido psicoanalista y también bastante machista el test como tal. Y pues, dentro de la identidad sexual también implica el dibujar una figura desnuda, el exhibicionismo, y una persona bajo la ducha, un tema de narcisismo y también exhibicionismo, ¿sí? Esta en relación pues ya a lo que es identidad sexual, y en cambio también tenemos el dibujo de un personaje y no de una persona. Cuando se dibuja al personaje y no a la persona implica que se protege un poco como el de desintegrarse, ¿no? Y de hecho representa un objeto idealizado. Nosotros tenemos incluso en la actualidad, no sé hasta dónde en el tiempo del texto, me di cuenta que al menos los adolescentes ahora se idealizan como muchos de los personajes a los que siguen. Incluso en el tema de personajes animados, ¿no? Como les decía, pues esto dentro de la parte B, pero también nosotros tenemos las expresiones del conflicto con el dibujo. Estas no las vamos a revisar, ¿no? Pero sí es muy importante que ustedes las conozcan. Eso implica que hay ciertas características dentro de los test que nos daría índices, así como el tema de la homosexualidad hace un momento,
en relación a neurosis fóbica, neurosis histérica, neurosis obsesiva, depresión, melancolía, la parte psicótica, psicosis maníaco-depresivas, paranoia, enfermedades psicosomáticas, epilepsia y alcoholismo. Eso implica que así como le revisamos hace un momentito, pues habrían características o marcarían ciertas características del test que remarcarían un diagnóstico como este. Y si ustedes lo revisan incluso solo con las palabras que están en cada una de estas expresiones, son diagnósticos del psicoanálisis del pasado, ¿verdad? Las neurosis fóbicas y las neurosis histéricas, incluso la neurosis histérica muy propia de la mujer según el psicoanálisis. Para quienes lo han revisado, pues conocen que estos diagnósticos pues son marcados por la historia del psicoanálisis, ¿no? Y también nos habla de los mecanismos de defensa, que hace referencia a los desplazamientos, regresiones, anulaciones, aislamientos, represiones, inhibiciones y defensas maníacas. Estos ya como partes ya más diagnósticas dentro del esquema del test. Por eso no lo vamos a revisar. Sí me gustaría que lo revisen para que lo conozcan incluso dentro del manual del test, pero en general, la parte A y la parte B es la que incluso ustedes la pueden ocupar para el trabajo que tienen, para la prueba sobre todo que tienen para la próxima semana, ¿sí? Tomen muy en cuenta que no sé si les marqué el número de interpretaciones en la prueba. Me parece que no. Prueba. Sí, les marqué que pongamos de cada uno de estos, ¿verdad? Del A y del B nada más. Interpretar dimensión, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuencia, movimiento y sombreado. Y del otro, la orientación, la postura, los borrados, el repaso de líneas, la vestimenta, paraguas, reemplazo, identidad. Sí, marquémosle tal cual como está en su trabajo, ¿no? En su prueba. Lo que sí, no quiero que no, no quisiera que me pongan todo el test. Tomen muy en cuenta que si yo les marque cada una, con que pongan uno o dos de cada una de estas interpretaciones basta, ¿no? No tienen que hacerlo de todo. No tienen que poner, por ejemplo, que si tiene botones, no tiene botones, si tiene que ponerme como transcribirme todo el test. Esa no es la idea, ¿no? Es que ustedes puedan ver en su dibujo las situaciones más relevantes y con que esté uno o dos de cada una de estas estructuras que ustedes tienen en la prueba es más que suficiente dentro del informe, ¿no? La idea de estas tareas y estas actividades es que ustedes conozcan el test, lo puedan manejar, sepan cómo identificar cada uno de los rasgos y pues puedan realizar la interpretación también, ¿sí? Señorita Machuca, dígame. No le escucho. No. Señor Elkingham. Sí, una consultita. Referente al test que teníamos que presentar hoy día, dentro, digamos, dentro de la casa, en el trazo, necesariamente tiene que ir uno o podría ir dos interpretaciones dentro de lo que corresponde al trazo o en cualquiera de las dos. No hay problema. Sí, no hay problema. Ya, gracias. Listo. Ahora bien, ¿qué viene lo complejo de aquí? Se nos queda el de la familia. Y si ven que, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a marcar de aquí? Nosotros tenemos el test, por eso les decía que el test de la familia es bastante complejo, porque les voy a cargar dos documentos, ¿no? Les voy a cargar un documento que corresponde al libro del test de la familia, que es complejo incluso de interpretar.
porque tomen en cuenta que vienen desde la corriente psicoanalítica. Entonces, por ende, van a haber muchos contextos, incluso este test está marcado de 1960, si no estoy mal. Hay algunos términos incluso que no corresponden a nuestra realidad. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros tenemos en el test de la familia el test propio, con el que se inició. Y tenemos, si bien no una adaptación, pero no una reinterpretación. En este sentido, ¿y a qué voy con esto? Que en el test de la familia que nosotros tenemos, de Corman, son, creo, igual que estos test, como 140 hojas, si no estoy mal. Pero esta reinterpretación es un resumen también del mismo, que corresponde a 15 hojas y 15 hojas Word, que está ya identificado cada una de las áreas, ¿no? Entonces nos vamos a centrar más bien en la parte ya más estructurada. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, en relación al test de la familia, nosotros ya lo identificamos incluso en psicología de la familia, que este nos iba a servir para todo lo que son los procesos de identificación de la dinámica familiar, ¿verdad? Debemos tomar muy en cuenta, y solo para empezar nada más, ya posterior lo revisamos de mejor forma, en cuanto al test de la familia, como yo les había mencionado, si bien está direccionado para todas las edades, se utiliza en su mayoría con niños por el tema de identificar esta situación familiar que quizás no puede ser expresada con palabras, ¿no? Y que de cierta forma, como nosotros lo habíamos visto en psicología de la familia, sabemos que la familia puede ser un factor protector como también un factor desencadenante de todas las patologías habidas y por haber en el tema psicológico, ¿verdad? Entonces, por ende, todas estas dificultades o estos conflictos que no se atiendan en la vida o en la infancia o que incluso no se identifiquen, pues van a repercutir también en el desarrollo del niño. Por eso es sumamente importante como hacer consciente lo inconsciente dentro de un esquema familiar, ¿no? El autor de este test es Luis Corman. Como les había dicho, este test es de 1961 y pues busca cómo evaluar estos conflictos emocionales que existen pues en la dinámica familiar. Es un test proyectivo, igual de aplicación libre, puede ser una aplicación individual o una aplicación colectiva. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Igual que en los otros, ¿no? Una hoja de papel bond, un borrador y un lápiz. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? La forma de demostrar el test corresponde a estar en un espacio adecuado, mesa, silla, y pues el evaluador se sienta frente al paciente, le entrega el lápiz, el borrador, la hojita en forma horizontal y se le dice, dibújame una familia. Dibuja una familia que inventes y dibújala. O inventa una familia y dibújala, ¿sí? Tomen muy en cuenta que aquí no se pide dibújame tu familia, porque posterior desde el rasgo proyectivo se pregunta ¿y quién es él? Es papá. Y se hace la referencia de esa figura paterna en esa familia que quizá no es la del niño en relación a la figura paterna propia del niño, ¿no? Y pues, cuando el niño ya ha terminado el dibujo, sé muy bien, retiramos la hoja y empezamos a hacer algunas preguntas que ya lo tienen incluso ustedes en su compendio, las preguntas que se realizan, quién es, qué está haciendo y cosas como estas, ¿no? Dentro del test del dibujo de la familia, nosotros vamos a identificar plano gráfico, plano de estructuras formales, plano de contenido, la valoración del personaje principal, la desvalorización, relaciones de distancia y los símbolos de animales. No sé qué está pasando hoy con el Teams, no suele pasar esto. Ahí sí. Estas estructuras son las que nosotros vamos a identificar. Eso implica de cada una de las personas, incluso el momento o por ejemplo, qué características tienen, cómo se están identificando dentro del gráfico también, ¿no? Y pues, para irnos un poquito más específicos, permítame que ahora sí ya les deje de compartir yo. Magister, disculpe, le escuché que dijo que esta prueba sí debe ser con la orientación de la hoja en horizontal. Sí, de hecho el otro también le damos en horizontal, pero no le pido que dibuje en horizontal, no es solo cómo le entrego.
Tanto Ay, el ¿de test la bajo la lluvia? lluvia como este se le da al paciente en horizontal, pero no se le pide que lo realice. Yo entrego la hoja en horizontal, pero el paciente determina si lo realiza de forma horizontal y vertical, ¿sí? Pero ninguno de los dos incluso tiene una implicación de que si está en horizontal o en vertical, sino el plano, el lugar en el cual se le ubica nada más, ¿sí? Y pues vamos a hacer algo. Ahorita tenemos ya solo 5 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a compartir de este test simplemente un cuadro, como les decía, ese resumen del test como tal, un cuadro en el que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que identificar, que no tiene que ver con esto, por ejemplo, con el plano gráfico, con el plano de las estructuras formales, el plano de contenido, el análisis del grupo familiar. Más bien, les voy a compartir únicamente el de del análisis del grupo familiar, ¿sí? Y la tarea que ustedes van a hacer, incluso les voy a marcar ahí en el cuadro que les envíe, solo lo que tienen que interpretar ustedes de ¿sí? ¿Qué implicaría prácticamente esta parte? Tipo de trazo que realiza en orden en el cual se dibuja a los personajes, es decir, a cuál dibujó primero, la distancia que hay entre los personajes, si se omitió a la mamá, al papá o algún hermano, si se dibujan elementos ajenos a la familia, que si el paciente no quiere dibujar una familia, dice, ¿qué tal si hago mejor un carro o hago un perro? Porque así suelen ser los pacientes, sobre todo los niños, ¿no? Digo, quiero que me dibujes una familia, pero no quiero dibujar una familia, y si mejor dibujo una casa. Hay cosas de estas que pasan en consulta, ¿no? El tamaño relativo de los personajes y pues aquí tenemos las diferentes partes del cuerpo. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto en los test anteriores. Tomen muy en cuenta que esto es igualito. Lo único que hace es cambiar la interpretación en relación a lo que cada uno de los test busca, ¿no? Entonces tenemos que, cómo es la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? La cabeza, la boca, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello, el cuello, es decir, cómo está estructurado cada uno y qué significa, ¿sí? Vamos a marcarle y sobre todo por el tema del test y que ustedes lo van a revisar este test de una forma más autónoma, si lo queremos ver así. Lo que voy a hacer yo es pasarles el cuadro. El cuadrito con las estructuras que necesitamos evaluar. Y de esas de evaluar vamos a escoger solo 10, ¿les parece? Para el trabajo que ustedes tienen. Entonces ustedes van a tomar el dibujo de la familia. La estructura de la tarea estaba con, déjenme verle, dice, nada más dice, aplicación e interpretación del test de la familia. Leer el manual que está en el Zoom, realizar un dibujo de la familia. No les voy a marcar con el manual, porque, bueno, les voy a subir el manual, revisado y les voy a subir el cuadro que les acabo de comentar, ¿no? Para que ustedes trabajen únicamente con el cuadro. Realizar el dibujo de la familia y elaborar el informe de resultados. Aquí solo dice que el informe debe tener datos informativos, el gráfico realizado y la interpretación. En la interpretación, márquenla de una vez ahí y yo le apunto también ya en mi agenda en este momento, solo 10 interpretaciones, ¿sí? 10 interpretaciones del dibujo de la familia en función, si ustedes quieren, del manual completo. Si ustedes tienen tiempo para revisarlo, aunque como están en exámenes, no creo que tengan tiempo. Y si no, lo que yo les recomiendo, yo les voy a subir un cuadro del resumen como tal o de las cosas más específicas, que es lo que les mostraba al final de las diapositivas. Y en relación a eso, ustedes arman la interpretación, ¿sí? Yo también la anoto en este momento para la tarea 4, ¿es verdad? El de la familia. Tarea 4, únicamente 10 interpretaciones. Y con eso terminaríamos prácticamente esta parte de los test proyectivos como tal. Para no repetirlos y ahondarlos, no sé si ustedes lo notaron, la clase de hoy estuvo bastante compleja porque son cosas que ya hemos visto nosotros, ya se repiten, y aparte ese tema de, si bien es cierto, no es una lectura precisa, pero sí es una revisión rápida de lo que significa cada uno de ellos, ¿verdad? Y tomando en cuenta también de que no van a tener que saberse sus de memoria. Por Dios, no quiero que
aparezca el conflicto, créanme que de todo se ve con ustedes. ¿Cómo vamos a estudiar para el examen si recién el lunes vimos 2 test y son como 3 libros de 500 hojas? No, en la prueba que nosotros vamos a tener solo los rasgos generales. No vamos a poner rasgos específicos. Es más, el 50% de su prueba son las 15 hojas que ustedes tienen en su compendio y el otro 50% de los rasgos generales de los test. Tomen muy en cuenta eso, ¿no? Y no por el tema de aprenderse o que quizá no le queramos esquematizar de esa forma, sino que los test no se aprenden. Los test se utilizan. Y yo creo que con las tareas que tenemos, esa tarea 3, 4 y la prueba, yo al menos a nivel de su aprendizaje, quedo bien servida si ustedes realizan esas tareas de una forma consciente y aplicando los test de una forma adecuada. Tomen muy en cuenta que ustedes a mí no me fallan, ni me engañan, ni nada. El trabajo en virtual es un trabajo autónomo en su mayoría. Así que depende mucho de ustedes y del esfuerzo que pongan en la tarea, porque créanme, yo sé que ustedes pueden coger y googlear y poner informe del HTP y copiarme un informe. Espero que no, porque sí me he de dar cuenta y han de tener 0. Pero no se trata de eso. No están largas las tareas, no son difíciles. Son cuestión de coger el manual, coger el dibujo, leer, copiar e interpretar. Ni siquiera tienen que poner partes de ustedes. Solo tienen que ver el dibujo tiene esto, entonces voy a poner tal párrafo que dice en el manual. ¿Sí? Tomen muy en cuenta eso y sobre todo sean muy sinceros en su aprendizaje. ¿Sí? Eso sería todo. Suben las tareas según lo acordado y pues nos vemos ya en un ratito, pues a las 10 para hacer la revisión del HTP y pues con eso estaríamos listos para la prueba. Cualquier duda, inquietud que tengan para la prueba también pues me la hacen saber en esa tutoría que vamos a tener. Recuerden, en la tutoría no vamos a ver contenido, solo vamos a hacer un ejemplo de un árbol, una casa y de una persona y del cómo iríamos poniendo rasgos por rasgos. Así que tomen en cuenta eso y tengan el material adecuado también para hacerlo, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, es para mí un gusto poder compartir estos espacios con ustedes y pues que tengan una muy buena noche. Gracias, Magister. Disculpe, ¿le va a cambiar el día de la tarea de hoy? No está Todavía está para cambiada. no, está para Ya entregar le ahora. reviso. Ahorita le Gracias, reviso. Magister. No se preocupen. Para el miércoles está la entrega, ¿no? Y Dígame. Magister, ¿nos puede ayudar con las diapositivas del día de hoy también, por favor? Sí, sí. Ya, muy Terminando, amable. bueno, no terminando la clase, terminando la tutoría, les cargo las diapositivas y los test y el cuadrito que les mencioné para que puedan hacer la tarea también, ¿no? Ya, Magister, muy amable. Gracias. ¿Listo? Gracias, Que Magister. tengan una buena noche.